Revelado. La increíble historia de cómo un ganadero transformó la vida de una apache esclavizada. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, cuando Miguel, un ganadero de 35 años, se adentró en el bullicioso mercado de su pequeño pueblo agrícola. Conocido por su amor a la tierra, Miguel era un hombre de raíces profundas y respeto hacia las tradiciones familiares. Sin embargo, había algo más en su vida, un secreto que le oprimía el pecho: la historia de Tzinacante, una niña apache que había vivido en la sombra del sufrimiento. Ese día, mientras caminaba entre los coloridos puestos, sus ojos se encontraron en un instante que parecía detener el tiempo. Tzinacante, con su mirada triste y los ojos llenos de historias no contadas, lo atravesó con una intensidad que lo desarmó. El bullicio a su alrededor se evaporó, y el peso de la injusticia se hizo palpable en Miguel. Su corazón se agitó, y, por un momento, se preguntó si tenía el valor para cruzar la línea que la mayoría no se atrevería a desafiar. La angustia lo invadió. Miguel sabía que acoger a Tzinacante significaría desafiar las normas de su comunidad, arriesgar su reputación y enfrentarse al juicio de sus propios vecinos. ¿Era justo, después de todo, intervenir en la vida de una niña cuya existencia era objeto de desprecio? Pero la tristeza en su mirada y el sufrimiento que irradiaba lo hicieron dudar de su propia moralidad. ¿Podía mirar hacia otro lado mientras ella vivía una vida marcada por el dolor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con un giro del estómago, Miguel decidió actuar. Tras envolverla con la calidez de su chaqueta, la llevó a su hogar, donde poco a poco, Tzinacante comenzó a florecer. Con cada día que pasaba, su conexión se hacía más fuerte. El arte de ella llenó las paredes de su casa con colores vibrantes, transformando la tristeza en sanación. Pero no era un camino fácil. Los murmullos de la comunidad resonaban como ecos en su mente, cargados de prejuicios y críticas. La presión se intensificó, y Miguel se sintió atrapado entre su amor por Tzinacante y la desaprobación de sus vecinos. La incertidumbre creció en su pecho, casi como un peso que lo debilitaba. Al mirar a Tzinacante, él no solo veía a una niña liberada del dolor físico, sino también el reflejo de su propio miedo. ¿Qué pasaría si decidía sacudirse el temor y actuar en defensa de lo que creía? La penumbra de los miedos lo rodeaba. El poderoso terrateniente, que había jurado reinstaurar el orden, vigilaba desde las sombras, listo para atacar. En un momento de máxima angustia, Miguel se encontró frente a los rostros de su comunidad, la tensión palpable en el aire. Un desafío era inevitable. Pero en su mente, la presión aumentaba aún más. Su familia, su legado, todo lo que había conocido. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo por lo que su corazón dictaba? La pregunta resonó en su mente una y otra vez, mientras Tzinacante, en ese rincón del jardín, pintaba su realidad. Al mirar la escena, la respiración de Miguel se volvió irregular, su mente acelerada conjurando el futuro incierto. La sombra de la desaprobación era intensa, y la lucha interna lo carcomía. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida, cuando un grito ahogado interrumpió su pensamiento, resonando desde el camino. Un peligro inminente se acercaba, trayendo consigo revelaciones que, sin duda, pondrían todo en juego. ¿Qué pasaría con Miguel y Tzinacante ahora? El destino aguardaba, y la historia apenas comenzaba. El grito ahogado resonó con tal intensidad, que Miguel sintió como su corazón se detuvo por un instante. La voz provenía de un grupo de hombres en la distancia. Su figura amenazante marcaba el paso decidido hacia su hogar. En su mente, la imagen de Tzinacante, empapada de dudas, se dibujó como un contraste entre la calma que ella había encontrado en su refugio y la tormenta que se acercaba por el horizonte. Miguel comprendió que no podía permitir que sus miedos le arruinaran la oportunidad de proteger a Tzinacante. Sabía que desafiar al poderoso terrateniente y a su séquito significaba el riesgo de perder todo lo que había construido. Sin embargo, lo que realmente pesaba en su conciencia era la posibilidad de que Tzinacante sufriera una vez más, de que su luz volviera a apagarse antes de haber tenido la oportunidad de brillar por completo.
Con cada paso hacia esos hombres, Miguel experimentaba un torbellino emocional que lo atravesaba. Había llegado el momento de enfrentar sus propios demonios. Esa lucha interna que había contenido durante tanto tiempo, se encarnó en la figura del terrateniente, con cada mirada burlona de sus seguidores recordándole lo que se jugaba, su propia identidad, sus creencias, su humanidad. Las primeras palabras que logró articular se sintieron como si vinieran de un lugar muy profundo dentro de él. Sin embargo, la respuesta de los hombres fue inmediata y fría, repleta de desprecio. Tú, el ganadero. ¿Cómo te atreves a ensuciar el nombre de esta comunidad acogiendo a la escoria?, gritó uno de ellos, mientras otros se reían y cuchicheaban. Miguel se sintió expuesto, sintió que las balas de sus miradas atravesaban su armadura de valor. Ella no es escoria, es un ser humano, levantó la voz, sorprendiéndose de su propio coraje. La tensión en el aire se cortaba como un cuchillo. Su decisión de defender a Tzinacante le otorgaba una fuerza desconocida. No puedo actuar como si no la viera, como si su sufrimiento no tuviera valor. Este pueblo debe entender que cada vida cuenta. Las palabras resonaron en su cabeza, expandiéndose en su ser. La historia de Tzinacante no solo había cambiado su perspectiva del mundo, sino que lo había empujado hacia un camino de autodescubrimiento. Comprendía que su propia identidad estaba ligada a sus acciones y decisiones, que no podía seguir viviendo bajo la sombra del miedo y la desaprobación. El terrateniente sonrió burlonamente, pero Miguel no se detendría ante esa animosidad. Cada respiración que tomaba afianzaba su propósito. Escuchó a Tzinacante en su mente, la risa que había traído a su hogar, el arte que poblaba las paredes con historias llenas de vida. Hoy no solo lucho por ella, también lucho por mí, se dijo a sí mismo, mientras la presión en su pecho comenzaba a disiparse, transformándose en determinación. Con un movimiento repentino, Miguel se adelantó, bloqueando el camino de los hombres que venían en dirección a su hogar. La sombra de su figura contrastaba con la penumbra de la situación. En su mente, cada palabra se entrelazaba formando un discurso que preparaba su defensa. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó paralizado. Desde la parte trasera de su hogar, Tzinacante había aparecido. Una lámpara en la mano, su expresión serena desbordaba confianza, desafiando cada crítica con su esencia. Su presencia era un faro en la oscuridad, un símbolo de la valentía que Miguel nunca supo que poseía. La comunidad observaba en silencio. Era hora de reclamar su verdad y solidificar una nueva realidad. Miguel sintió una corriente eléctrica fluir entre ellos, un entendimiento que podía transformarlo a él y al mundo que lo rodeaba. Estaba a punto de hablar, de hacer un llamado a la empatía y al cambio, cuando la figura del terrateniente, en un gesto inesperado, se movió hacia adelante. «Te has declarado mi enemigo, y pagarás por ello», pronunció. Y con esas palabras, un aire de incertidumbre y desafío surgió entre ellos. Miguel comprendió que su lucha no había hecho más que comenzar, y que la batalla personal y profesional que enfrentaría sería mucho más compleja de lo que había imaginado. El destino que antes parecía incierto, ahora era un desafío bien definido. La lucha por Tzinacante no solo implicaba salvaguardar su vida, implicaba la redefinición de su propio ser. ¿Sería capaz de resistir? Mientras se enfrentaba a la realidad de su elección, una pregunta hiriente resonaba en su interior. ¿Podría realmente cambiar su destino o el de Tzinacante frente a una adversidad implacable? La historia se precipitaba hacia un clímax, y el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La noche se había instalado como un manto pesado sobre el pueblo, el aire denso de tensiones sin resolver. Miguel se quedó parado, detenido en el tiempo, el corazón martillando en su pecho mientras observaba al terrateniente acercarse. Su rostro reflejaba la malicia de alguien acostumbrado a dominar, pero en ese instante, Miguel comenzó a comprender que la verdadera batalla no era solo contra su adversario físico, sino contra la pasividad que había marcado su vida. La afirmación de Tzinacante había encendido en él una chispa que no podía apagarse. En su interior, una voz resonó, más fuerte que el alboroto exterior. «Cambia o muere». Esa noche, la decisión lo había encontrado en su punto más vulnerable, dispuesto a dejar atrás el miedo y abrazar su verdadera esencia. Pero, ¿en qué consistía exactamente esa transformación? El terrateniente se detuvo, y en sus ojos brilló una mezcla de ira y desafío. Miguel sintió la presión de las miradas de la gente del pueblo. Cada una de ellas aguardaba su próximo movimiento,
como si estuvieran entrelazados en el mismo destino. Para muchos de ellos, él era solo un ganadero, pero al alzar la voz, había seguido la llamada de un nuevo propósito que resonaba en su ser. En los segundos que siguieron, recordó todas las lecciones que Tzinacante le había impartido. Comprendía la fuerza que había en la vulnerabilidad, el poder en la verdad, y cómo esa conexión genuina podía romper las cadenas que mantenían a las personas en la oscuridad. Más allá de momentos de risa y alegría compartida, había aprendido que cada narrativa quería ser contada. Cada voz debía ser escuchada. La historia de Tzinacante ahora formaba parte de la suya, y con ello, sintió el peso de la responsabilidad de no dejarla callar. Si me persigues, no solo atacas a un hombre, te enfrentas a una verdad que se ha mantenido oculta durante demasiado tiempo. Con cada palabra que pronunciaba, su voz se hacía más firme. La convicción le otorgaba la fuerza que antes creía inalcanzable. El terrateniente sonrió de forma sarcástica, una risa que apenas contenía el desprecio. ¿Qué sabes tú de la verdad? Solo eres un simple ganadero. Siempre serás un simple ganadero. Pero esas palabras ya no poseían el mismo poder que antes. Miguel había encontrado su voz y, con ella, su dignidad. Siguió hablando. Cada frase salía más fácil, como si sus pensamientos anteriormente reprimidos finalmente hubieran encontrado la vía de escape. Quizás soy un ganadero, pero mi esencia es mucho más que eso. Mi valor no está ligado a un estatus o riqueza. Está en cómo elijo defender lo que es justo, y eso incluye a Tzinacante y a todos aquellos a quienes se les ha negado voz. Miguel se sintió renovado, como si sus palabras abrieran puertas que nunca había imaginado estar cerradas. La multitud comenzó a cambiar. Algunos rostros se iluminaron con un destello de reconocimiento, otros parecían sorprendidos. La figura de Tzinacante, aún en el fondo, parecía irradiar una luz que impulsaba su resolución. De repente, notó unos pasos detrás de él. Era Tzinacante, acercándose con una determinación que casi lo tomó por sorpresa. La solidificación de su vínculo era la clave. Estaban ahí no solo como individuos, sino como dos almas que se negaban a ser silenciadas. Tu lucha es nuestra lucha, dijo ella, y esas palabras resonaron como un poderoso eco de unidad en el corazón de Miguel. Había un fuego compartido que podía cambiar su destino. Pero el terrateniente, aún concolerado por la resistencia, dio un paso adelante, cubierto por la sombra de la violencia, desatando su ira con una burla amenazante. No me hagas reír. No hay lugar para tus ilusiones aquí. Estoy dispuesto a arrasarlo todo. ¿Qué harás entonces? En ese instante, Miguel sintió la verdad en la que debía esclarecer su posición. Todo lo que había pasado hasta ese momento, lo había preparado para esta encrucijada. La lucha no se trataba solo de su vida, o la de Tzinacante. Era el momento de redefinir su propósito. He estado buscando mi lugar, pero ahora sé que no se trata de encontrarlo, sino de crearlo. Mientras esas palabras salían de su boca, la intensidad en el ambiente se palpaba, se respiraba. Todo estaba a punto de cambiar. Dentro de él, una decisión palpitante formaba. La batalla estaba a un paso de iniciar. ¿Hasta dónde llegaría por lo que creía? Sus pensamientos se agolpaban en su mente, cada uno más urgente que el anterior. La confrontación tan demandante como desconocida se acercaba. Estaba decidido a luchar por un futuro en el que ni él ni Tzinacante tendrían que volver a vivir en la sombra. Mientras el undercurrent de la confrontación se intensificaba, una sensación de determinación plena se apoderó de su ser. No importa lo que venga, estoy listo, pensó Miguel. La noche apenas comenzaba, y el destino aguardaba su resolución. La tensión en el aire se palpaba. Cada mirada en la multitud se sentía como un eco de su propia inquietud. Miguel no podía dar marcha atrás. La presencia del terrateniente, con su risa burlona y su actitud amenazante, era un recordatorio de todo lo que había perdido y de los que seguían sufriendo a su alrededor. Se aferró a las palabras de Tzinacante, a ese compromiso compartido que ahora era un hito en su vida. Mientras respiraba hondo, se dio cuenta de que el desafío no radicaba únicamente en confrontar al terrateniente. Se trataba de abrazar la complejidad de su nueva identidad. La lucha no comenzaba en el exterior, sino en su interior. Había pasado demasiados años moldeando su existencia en torno a la opinión ajena, dejando que los temores y las expectativas de otros definieran su camino. Un torrente de emociones lo invadió. Si iba a luchar, sería en sus propios términos. En su mente, Miguel comenzó a trazar un plan.
¿Qué acción podía ser más efectiva que mostrar su propio valor? Decidió convertir su vulnerabilidad en fortaleza. Las palabras de Tzinacante, implantadas en su espíritu, darle poder a lo que hasta ese momento había sido el foco de su inseguridad. Escúchenme, comenzó a hablar, alzando la voz de manera que retumbara en sus corazones. No debemos permitir que las sombras nos gobiernen. Soy un ganadero, eso es cierto, pero cada uno de ustedes es mucho más que la etiqueta que se les ha asignado. No somos simplemente pueblo o esclavos, somos la historia que llevamos dentro, y ahora es el momento de contarla. Sintió cómo el murmullo se expandía entre la gente, un atisbo de esperanza brillando en sus ojos. A medida que hablaba, su mente se llenaba de imágenes de Tzinacante, su valentía y su voluntad de resistir. Esa fuerza lo impulsaba, dándole el valor que le faltaba antes. La resistencia ahora se extendía como un hilo de conexión entre todos, un vínculo que unía a aquellos que habían sido pisoteados por el poder. Si me ven como un simple ganadero, entonces eso es un error, continuó Miguel. Soy un hombre decidido a desafiar este sistema cruel. He aprendido que el verdadero valor se encuentra en la valentía de alzar nuestra voz y demandar el lugar que nos corresponde. Nunca más seremos invisibles. Mientras hablaba, notó que los rostros de su audiencia comenzaban a cambiar, y la incredulidad se convertía en valor. A su lado, Tzinacante se mantenía imponente, mirándolo con aprobación. Esta lucha es nuestra, juntos podemos enfrentarlos, dijo. Su voz firme y resuelta. Miguel sintió que la energía del momento fluía entre ellos, como si sus destinos estuvieran interconectados en una red que desafiaba la opresión. El terrateniente, furioso, intentó interrumpir, pero la gente ya no podía ignorar el mensaje. La verdad que Miguel compartía resonaba con sus propias historias de sufrimiento, y aquellas palabras comenzaron a tejer un nuevo relato, uno basado en el poder compartido. Sin embargo, a pesar de su creciente determinación, Miguel comprendía que el verdadero reto estaba por venir. La respuesta del terrateniente sería crítica. Se precisaba más que un acto de valentía. Necesitaba estrategia, y sobre todo, unión. En su mente, brotaban ideas mientras exploraba las posibilidades de cómo podrían continuar la lucha sin recurrir a la violencia. Si queremos cambiar esto, debemos ser astutos y estratégicos, reflexionó Miguel, ahora consciente de que la conexión emocional que había empezado a forjar no solo podía sostener a la multitud, sino también guiar su camino hacia la victoria. De pronto, un grito desgarrador se escuchó entre la multitud, una voz que rompía la súbita calma, llevándolo de su reflexión a la realidad pura. Era el momento de definir su próximo movimiento, de consolidar lo que había comenzado. La vida de Tzinacante y otros que sufrían pendía de un hilo. Miguel sintió que todo lo que había aprendido hasta ese instante acababa de ser puesto a prueba. Comprometido a no dejar que la oportunidad se desvaneciera, se preparó para responder al desafío que se acercaba. ¿Sería capaz de llevar esta lucha a un nuevo plano, más allá de lo personal? La incertidumbre y la determinación se entrelazaban mientras el terrateniente avanzaba, sus intenciones claras como el cristal, dejando a Miguel al borde de una nueva revelación. Este momento determinará nuestro futuro, se prometió a sí mismo. Y con eso, la tensión en el aire creció. El verdadero desafío apenas comenzaba. Miguel se centró y sintió como si cada latido de su corazón marcara el compás de la decisión que estaba a punto de tomar. La ira del terrateniente lo empujaba a buscar soluciones. Ya no podía permitirse dudar. Si sus palabras habían resonado con la multitud, ahora debía transformar esa energía en acción. Mientras ajustaba sus pensamientos, Miguel consideró la figura del terrateniente. Era un hombre poderoso, pero en medio de esa fortaleza, Miguel comenzó a ver las grietas en su fachada. La avaricia y la arrogancia podían ser vulnerabilidades a explotar. Pensar como un estratega es clave, y la información es poder, murmuró para sí mismo. Debo descubrir todo lo que pueda sobre él. Sus ojos se desplazaron por la multitud, identificando a aquellos que compartían su descontento. Necesitaría un equipo. Reunió a unos cuantos hombres y mujeres, quienes se miraron entre sí con interés y curiosidad. Uno de ellos, un viejo conocido que había trabajado con él en el rancho, dio un paso al frente. ¿Qué tienes en mente, Miguel?, preguntó, con un tono que mezclaba pesar y anhelo de acción. Miguel tomó una respiración profunda y compartió su idea. Necesitamos encontrar formas de desestabilizar su control. Si logramos recopilar información sobre sus operaciones, sus aliados y los puntos débiles,
podremos plantear un contraataque más efectivo. Mientras formulaba el plan, notó que su voz se tornaba firme y llena de convicción. Había pasado de ser un hombre que una vez se sintió pequeño ante la autoridad, a convertirse en alguien que trataba de liderar una respuesta, una resistencia. Se sintió empoderado mientras los otros asentían, comprometiéndose a unirse a su causa. Lo que Miguel no había anticipado era el miedo que lo atormentaba. En su mente, el recuerdo de sus fracasos anteriores surgió implacable. La incertidumbre sobre si realmente podía llevar a cabo esta tarea lo asediaba. Pero entre esa bruma de confusión, una chispa de determinación comenzó a brillar. Decidió que usaría esa ansiedad como combustible. Al día siguiente, Miguel se adentró en una conversación con los otros ganaderos del área. Consciente de que muchos sentían un resentimiento similar hacia el terrateniente, empezó a compartir ideas sobre cómo podrían beneficiarse mutuamente. Mientras discutían, descubrió que algunos habían enfrentado experiencias similares, pero nunca habían considerado una acción conjunta. Al unir sus voces, la conversación hizo eco, y la relación de desconfianza que antes existía, comenzó a transformarse en una red de apoyo. Miguel reveló su visión, no solo para ellos, sino para que el pueblo circundante también pudiera escuchar. Entendió que ese viaje no solo era el suyo, era un camino que podían recorrer juntos. Sin embargo, la sombra del terrateniente aún pesaba sobre sus hombros. Saber que su respuesta podría ir acompañada de represalias, lo mantenía en vilo. Pero en lugar de rendirse ante el miedo, Miguel se enfocó en su desarrollo. Cada día se levantaba un poco más fuerte, trazando estrategias y escuchando relatos que lo inspiraban. A medida que las semanas avanzaban, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. La información recogida rodeaba al terrateniente y sus actividades turbias. Sin embargo, sabía que dar el siguiente paso requería una acción decisiva para poner en práctica lo que había aprendido. Un plan de infiltración se gestó en su mente. Necesitaba un último empujón para dar forma a su estrategia, uno que no solo evidenciara las injusticias, sino que también reuniera a sus aliados. Era un riesgo, pero también la oportunidad que tanto había esperado. Mientras se preparaba para actuar, el eco de sus decisiones resonaba en su interior. ¿Estaré preparado para lo que vendrá? ¿Podré mantenerme firme ante cualquier eventualidad? Son preguntas que no podía permitirse olvidar. La línea entre el triunfo y la derrota se estrechaba, y mientras el tiempo avanzaba, Miguel supo que pronto se enfrentaría a una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. En ese último momento de introspección, el sonido de un caballo se acercó. Era el mensajero que había estado esperando. La noticia que traía podría ser el ticket para dar el siguiente paso, pero también traía consigo un peligro inminente. Esto podría ser el giro que necesitamos para enfrentar al terrateniente, pensó Miguel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda ante la posibilidad de un enfrentamiento directo. Sabía que la acción que se avecinaba determinaría su destino y el de aquellos a los que había comprometido. El momento de la verdad se acercaba, y el desafío a su realmente valía estaba a punto de comenzar. Miguel se acercó al mensajero con un corazón palpitante. La noticia que traía podría ser el catalizador que necesitaban. Mientras el caballo se detuvo, el sudor le resbalaba por la frente, revelando la intensidad de su ansiedad. Sin embargo, su determinación seguía intacta. Este momento podría ser crucial. El mensajero desmontó rápidamente. Sus ojos reflejaban la urgencia de su mensaje. Miguel, he encontrado informes sobre los tratos del terrateniente con algunos compradores de ganado que son poco convencionales, casi ilegales. Mientras hablaba, Miguel sintió que la adrenalina le recorrió el cuerpo. Esa era la información que habían estado buscando, el hilo que podía deshacer toda la tela de mentiras que el terrateniente había tejido en torno a su imperio. Sin embargo, una sombra de preocupación opacó su entusiasmo. Miguel comenzó a visualizar el riesgo que implicaba exponer al terrateniente. No sería suficiente con solo tener pruebas, necesitaría proteger a su grupo, a su propia familia y a sí mismo. Las consecuencias podían ser devastadoras. Se preguntó si era suficientemente fuerte para llevar este nuevo conocimiento a la acción. La noche caía, y Miguel se reunió con su grupo en el viejo almacén. Las caras de sus compañeros estaban impregnadas de expectación, ideales que chocaban con la realidad que los rodeaba. Miguel empezó a explicar los nuevos hallazgos. Tenemos pruebas suficientes para exponer sus prácticas corruptas. Es nuestro momento para actuar, pero debemos tener cuidado. La reacción de él podría ser brutal. Sus palabras resonaban en la sala,
y algo en su voz despertó un sentimiento compartido. Era la primera vez que Miguel sentía apoyo tangible detrás de sus ideas. Estas personas, una vez titubeantes, ahora presentaban una confianza renovada. Pero también notó el miedo en sus ojos. Sabía que cada uno de ellos necesitaba estar preparado para las repercusiones de su próximo movimiento. Miguel decidió que además de la información, necesitaba empoderar a su equipo. Esta es nuestra lucha, y más que eso, debemos unirnos en verdad. Cada uno de nosotros tiene alguna habilidad, algo que puede ser útil. Así empezó un proceso de descubrimiento, donde cada miembro compartió sus talentos. Un carpintero, una mujer que era excelente con la palabra, un joven con habilidades para la infiltración. Miguel comenzó a ver su estrategia como un rompecabezas en el que cada pieza tenía un papel importante que desempeñar. Con la formación de un equipo robusto, la atmósfera se llenó de un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, la sombra del terrateniente seguía acechando. Miguel sabía que, al mismo tiempo que crecían sus planes, también aumentaba el riesgo. Aquello lo llevó a cuestionar su capacidad de liderazgo. ¿Podría realmente mantener unidos a estos hombres y mujeres ante el peligro? Durante las noches siguientes, entre el trabajo y la planificación, Miguel se enfrentó con obstáculos internos. La duda emergía como una niebla espesa. Volvía a recorrer su historia personal, sus fracasos, las veces que había fallado. Sin embargo, cada recuerdo juez suyo también lo empujaba hacia adelante. En lugar de dejar que lo desanimaran, esas secuencias se convirtieron en combustible. El deseo de no repetir el pasado se convirtió en su mantra. Una madrugada, al espolvorear la primera luz del día, Miguel se encontró sentado al borde de sus pensamientos. Decidió que no podía dejar que su miedo a las represalias lo definiera. Se juró que actuaría con valentía, y que su lucha no solo sería por él, sino por todos los que habían sufrido bajo el yugo del terrateniente. Con el día de la acción acercándose, Miguel decidió que la siguiente fase debía ser la infiltración directa en el terreno del enemigo. Había mantenido un enfoque mental sobre cómo manejar las tensiones, pero ahora la teoría debía convertirse en práctica. Sabía que su grupo necesitaba a alguien que los dirigiera, y era él quien debía llenar ese papel. Mientras la plana se acercaba, el canto de los pájaros sonaba como un eco de advertencia. La sensación de la inminente confrontación aún burlaba su mente, dándole una mezcla explosiva de nerviosismo y determinación. Miguel entendió que este sería el camino hacia su verdadero propósito, y que el riesgo no era más que parte del proceso. Cuando a la tarde siguiente se encontrara cara a cara con el terrateniente, tendría que descubrir si realmente había aprendido a ser un líder. Todo lo que había edificado estaba en juego. ¿Por qué está dispuesto a arriesgar tanto por esto?, se preguntó Miguel, cuestionando su motivación por primera vez en voz alta. En el fondo, sus instintos le respondieron: porque es tiempo de ser libre. Y las palabras resonaron con fuerza, listos para ser pronunciados en el momento más crítico. Pero antes de que pudiera prepararse completamente, un susurro revelador cruzó su mente, dejando una inquietante semilla de duda. ¿Realmente estás listo para lo que viene? El aire se crispó con tensión, y Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío quizás no sería el enfrentamiento físico con el terrateniente, sino confrontar las sombras que aún habitaban en su interior. La mañana llegó con un aire fresquito y nubes vagas que prometían lluvia. Miguel despertó antes del amanecer, inquieto. Aún en la penumbra de su habitación, pensó en la próxima fase de su misión. Ignorando la comodidad de las mantas, se sentó al borde de la cama, sumido en una introspección profunda. Este camino no solo implicaba la caída del terrateniente, sino un renacer personal. La vida que había vivido hasta ahora le había dejado lecciones que lo habrían de acompañar en esta nueva jornada. A medida que la luz comenzaba a filtrarse por la ventana, Miguel sentía la urgencia de clarificar su propio propósito. Comenzó a hacer una lista mental de los aspectos más desafiantes que podría enfrentar. No se trataba solo de una lucha externa, sino también de un conflicto interno. Cada reto que había superado hasta ese momento lo había moldeado, sí, pero también lo había dejado con cicatrices. Este era el instante de preguntarse: ¿podía realmente dejar atrás sus inseguridades y asumir el liderazgo plenamente? La imagen del terrateniente se repetía en su mente, no solo como un hombre de poder, sino como un símbolo de todo lo que Miguel había decidido combatir. El contacto que tuvo con la injusticia, la opresión en su propia familia, lo impulsaban a actuar.
Conocer sus propios miedos se convertiría en su mayor herramienta, en lugar de un obstáculo. La mentalidad que cultivara en esos momentos de soledad se manifestaría en su interacción con los demás, especialmente con su equipo. Cuando finalmente se unió a sus compañeros en el almacén, notó que las dinámicas habían cambiado. El ambiente estaba cargado de un fervor palpable. Todos vislumbraban un destino diferente, un futuro donde la libertad reemplazara a la angustia. Al mirar los rostros decididos de su grupo, Miguel sintió súbitamente una ola de responsabilidad que lo abrumaba. La confianza que habían depositado en él lo llenó de determinación, pero también de miedo. Si fallaba, ya no solo se traicionaría a sí mismo, sino a todos los que lo habían seguido. Con el objetivo claro en mente, Miguel asumió el papel de líder. No se limitó a simplificar su enfoque a la acción. Comenzó a compartir su visión de lo que significaba ser libre. Explicó que, para triunfar, necesitaban entender al terrateniente no solo como un enemigo, sino como una fuerza que podría ser debilitada desde dentro. Propuso capturar información crucial sobre sus actividades, no solo para exponerlo, sino también para debilitar su red de aliados. Las ideas comenzaron a fluir como un río caudaloso. La mujer que era excelente con la palabra, tomaría el papel de embajadora de sus tratos. El joven con habilidades para la infiltración, asumiría misiones de espionaje. Cada miembro exploró su papel en este esquema que Miguel había dibujado en su mente, y en cada uno de ellos vio no solo sus habilidades, sino su potencial. Sin embargo, al mismo tiempo, no pudo evitar sentir un pequeño escalofrío. El peso de la responsabilidad era cada vez más fuerte. Con cada tarea asignada, su corazón latía con más firmeza. Pero, aunque el ambiente resaltaba una nueva esperanza, también persiste el eco de sus miedos. Mientras su grupo comenzaba a moverse con propósitos definidos, Miguel se concentró en sus respiraciones. A pesar de la emoción en el aire, un hilo de duda seguía tejiéndose en su mente. ¿Y si no son suficientes?, pensó. La pregunta lo asaltaba constantemente, pero se obligó a reconocer la importancia de actuar a pesar de esa duda. La noche de la acción comenzó a acercarse, y con ella la sensación de que el tiempo se reducía. Iban a tener su primer encuentro directo con el entorno del terrateniente, un lugar repleto de secretos ocultos y potenciales traiciones. Miguel sabía que no solo se jugaría su futuro. La realidad lo abrumaba, incluso cuando sus días se llenaban de actividades. En ese momento, crujieron las farolas de sus pensamientos, iluminando fragmentos de recuerdos que le enseñaron la necesidad de la perseverancia. El miedo no puede ser un líder, se repitió a sí mismo. Pero justo cuando se sintió a punto de encontrar su confianza, una nueva revelación surgió. ¿Qué tal si el terrateniente no es lo que parece?, se preguntó. La idea se aferró a su mente, desatando una inquietud que lo empujó a explorar más a fondo las conexiones de poder que lo rodeaban. Sin esa comprensión, el líder que aspiraba a ser podría convertirse en marioneta de su propio miedo. El viento sopló frío justo a un lado de su ventana. El verdadero desafío, pensó, no solo él se estaría enfrentando a un enemigo físico, sino también al laberinto de intrigantes verdades que esperaban ser reveladas. Con un nuevo sentido de urgencia, se dio cuenta de que el momento definitorio se acercaba, y que, por fin, se vería obligado a confrontar no solo al terrateniente, sino el espejo de sus propias sombras. Con un suspiro, se preparó para dar el siguiente paso, consciente de que el riesgo era inminente, pero la recompensa tal vez comenzaría a cambiarlo para siempre, aunque no sin desafíos. La noche avanzaba, y entonces, un último pensamiento cruzó su mente antes de entrar en acción. Estoy a un paso de descubrir quién realmente soy en este juego. La brisa nocturna acariciaba el rostro de Miguel, mientras se adentraba en la oscuridad. El sonido de los pasos de su grupo resonaba en el silencio, un recordatorio constante de que cada decisión que tomara tendría repercusiones más allá de sí mismo. Miró a su alrededor, consciente de la mezcla de determinación y nerviosismo en los rostros de sus compañeros. La noche prometía ser un punto de inflexión, y su papel como líder requeriría más que solo estrategia. Implicaría la audacia de enfrentar sus propios miedos y limitaciones. Cada paso hacia el encuentro con el terrateniente traía consigo una carga emocional. Miguel sentía un peso inusual en su pecho, una combinación de adrenalina y ansiedad, que se intensificaba con la oscuridad que los envolvía. Sabía que la misión requería una inteligencia excepcional y confianza colectiva. Sin embargo,
A medida que acercaban, su mente oscila entre la determinación y una inquietante duda. ¿Estoy listo para lo que esto significa? Reflexionó sobre su historia personal, recordando las circunstancias que lo habían llevado hasta ese punto. Siempre había sido un hombre que lidiaba con sus propios fantasmas, aquellos que le dictaban que no estaba hecho para liderar ni para desafiar. Pero hoy, ese buen chico que alguna vez caminó con la cabeza agachada, se enfrentaba a la posibilidad de convertirse en un verdadero líder. Sin embargo, la posibilidad de caer en sus viejos patrones lo asustaba. Con cada miembro del equipo que se unía en su propósito, Miguel comenzó a trabajar en su autoafirmación. Se concentró en sus habilidades inexploradas, en la manera en que su propia historia podía servir como un faro para otros. Comenzaron a crujir conversaciones sobre los caminos a seguir. Se plantearon tácticas y estrategias. Desde el fondo de su ser, Miguel recordó que había una fuerza en su vulnerabilidad. Compartir su historia les daba fuerza a todos. Después de todo, no había enfrentado ya muchas tormentas. A medida que las horas avanzaban, su mente se tornó más analítica. Cada detalle sobre el terrateniente se volvía una pieza fundamental del rompecabezas. Los relatos sobre su infame crueldad comenzaban a ser más que simples amenazas. Se transformaban en cartas de un juego en el que Miguel debía ser el jugador audaz. Sin embargo, cada número que evocaba en sus pensamientos estaba impregnado de una hipnotizante incertidumbre. Si no lo enfrento ahora, ¿cuándo lo haré? Cuando finalmente llegaron al lugar del encuentro, sus compañeros demostraron una inesperada confianza. Miguel se movió entre ellos, sintiendo el pulso acelerado de sus corazones, reflejo de su propia ansiedad. Decidió hablar nuevamente, a pesar de que el ambiente cargaba una energía casi palpable, casi eléctrica. La única manera de avanzar es siendo valientes. El gel también puede temblar, pero ¿somos nosotros valientes? Las miradas se encontraron, y con cada conexión que brevemente intercambiaron, Miguel comprendió que no solo era un líder por el rol que ejercía, sino que estaba comenzando a descubrir su verdadera esencia. La conexión con su equipo se transformó en un flujo de energía que disparó su espíritu. Pero, en el fondo de su mente, un nuevo dilema emergió. ¿Qué implicaría revelar la verdad sobre el terrateniente? Entenderlo podría significar abrir una caja de Pandora que pondría a todos en riesgo. Con las decisiones a la vista, su mente se aferró al pensamiento que había surgido previamente. ¿Qué tal si el terrateniente no es lo que parece? Detalles que antes pasaban desapercibidos empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas más grande. Lo que parecía ser el fin podría ser, en cambio, el comienzo de un descubrimiento que cambiaría no solo sus vidas, sino también el entendimiento que tenía sobre el poder y la justicia. Mientras se preparaban para su próxima acción, Miguel sintió que ya no solo luchaba por otros o por sí mismo. Esta batalla también se libraba en su interior, en un camino hacia la autorrealización que nunca había imaginado. Era un viaje que lo llevaría a explorar verdades profundas sobre su propia identidad. La tensión aumentaba en el aire denso de la noche. Tal vez sea el momento de poner a prueba todo lo que he aprendido, pensó. Con el determinante espíritu de confrontar su pasado y un futuro incierto ante él, entendiendo que la transformación del terrateniente podría también significar la transformación de su propia alma, Miguel dio el primer paso hacia el oscuro sendero que lo aguardaba. ¿Qué vería al final de esa travesía? La respuesta lo llenaba de terror y expectativa. Los pensamientos de Miguel vibraban en su cabeza con la intensidad de una tormenta. Mientras cruzaban el umbral hacia la propiedad del terrateniente, la adrenalina se transformaba en una especie de mantra. Tuve que llegar hasta aquí. El suelo crujía bajo sus pies, y cada paso parecía resonar con ecos de decisiones pasadas y elecciones futuras. El encuentro era inminente, y su mente trabajaba a 1000 por hora. Las palabras que había pronunciado ante su equipo resonaban en su interior. ¿Era realmente el líder que necesitaban? Se forjó en la fragua del miedo y la incertidumbre, pero también había sentido el fuego de la autocrecencia. En ese instante, la lucha interna se hacía más palpable. Desearía poder abrazar la confianza absoluta, esa certeza que parecía esquiva. Sin embargo, lo que le daba fuerza era la convicción naciente de que su vulnerabilidad podía convertirse en su mayor fortaleza. Mientras el grupo avanzaba, Miguel empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La lujosa fachada de la propiedad contrastaba con su interior sombrío. Las sombras se alargaban, y cada sombra se sentía como un recordatorio de las vidas que el terrateniente había aplastado. Esta realidad afilaba su determinación de actuar,
no solo por su equipo, sino por todos aquellos que habían sufrido. Era el momento de destapar la historia detrás de aquel hombre poderoso. Que sí, bajo esa coraza cruel, había algo más que un simple opresor. Se preguntaba si la revelación de la verdad podría ser un arma de doble filo. Mientras su mente divagaba en posibilidades, un vagueo de duda lo atravesó. ¿Y si su historia revelaba algo oscuro sobre mí también? Con cada paso, su conexión con su equipo se intensificaba. Comprendió que no podía ceder ante el impulso del miedo. Miguel abrazó su propia historia de transformación, recordando las veces que se sintió impotente. Esa transformación que percibía en su propio ser se volvía palpable entre ellos. Al llegar al vestíbulo de la mansión, Miguel hizo una pausa. El aire estaba cargado con un silencio incómodo, un presagio de lo que estaba por venir. Mirando a los ojos de sus compañeros, se dio cuenta de que su viaje actual era también un viaje hacia la diversidad de sus propias experiencias. La esencia de su humanidad compartía la misma sangre de lucha que todos llevaban. Si yo puedo hacerlo, ellos también pueden, pensó. Introducirse en la vida del terrateniente se sentía como desnudarse ante una multitud. Abordar la verdad de un hombre que había jugado con vidas sería un acto de valentía. Imbuido de un renovado instinto de autoconfianza, Miguel tomó un respiro profundo. Sus manos se movieron al frente, un gesto inusitado de entrega hacia su equipo, un llamado a la unidad en el caos que acechaba. Con la tensión en el aire casi palpable, su voz resonó en el espacio vacío. Lo que vamos a descubrir hoy puede cambiarlo todo. No solo por nosotros, sino por todos quienes han sufrido como consecuencia de este hombre. Había un fuego en su interior que ardía más brillante que nunca. La imagen del terrateniente se materializó en su mente, un rompecabezas que parecía más complejo a cada instante. Ahí, ante el horizonte de la incertidumbre, Miguel decidió que su historia personal no sería solo un eco en la oscuridad, sino una linterna que iluminara el camino hacia el futuro. Pero entre cada paso que daba, una pregunta punzante se asomaba. ¿Estaré preparado para enfrentar lo que descifre hoy? Y mientras las puertas de la mansión se entreabrían, Miguel sintió que el momento de la verdad se acercaba. En su interior, un nuevo dilema surgía, tan inquietante como liberador. ¿Qué pasaría si el camino a la verdad revelaba no solo la culpa del terrateniente, sino sus propios secretos inconfesables? El temor se entrelazaba con la esperanza, formando una trama que lo invitaba a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. El viento soplaba suavemente al amanecer, como una suave caricia que traía consigo el eco de un nuevo comienzo. Miguel se había despertado con claridad en su mente, un sentido renovado de propósito que había madurado tras semanas de desafío. Había dejado atrás la sombra de sus temores, y con cada decisión tomada, había cultivado no solo un entorno de resistencia, sino también la certeza de que era capaz de transformar su realidad y la de Tzinacante. El encuentro del día anterior en la mansión del terrateniente había sido decisivo. Enfrentarse a la verdad no solo había implicado desentrañar los secretos oscuros de su adversario, significaba también confrontar las partes de sí mismo que había mantenido encerradas durante años. La revelación de la corrupción y el abuso no fue solo un acto de valentía, fue el catalizador que lo impulsó a descubrir su verdadero yo. Miguel ya no era el simple ganadero que se dejaba arrastrar por el miedo. Había emergido como un líder, un hombre que entendía que su valor se consistía en hacer lo correcto, incluso cuando era incómodo. Hoy se presentaba la oportunidad de dar el paso final, unir a la comunidad en torno a un propósito común. Miguel reunió a su equipo en la plaza del pueblo, donde la luz del sol brillaba intensamente, ahuyentando las sombras que aún acechaban sus corazones. Miró a cada uno de ellos, sintiendo el compromiso que habían demostrado en los recientes días de trabajo. «Estamos aquí para reclamar nuestra historia», comenzó, su voz resonando con una firmeza que resonaba en el fondo de sus almas. «Hoy dejaremos en claro que el sufrimiento de unos pocos no puede negar la existencia de muchos». Aquellas palabras, cargadas de pasión, parecían encender un fuego en sus corazones. Miguel continuó hablando de unidad, de la importancia de alzar sus voces al unísono. Cada uno de ellos era un hilo en el tejido de su comunidad, y juntos podían construir un nuevo relato que rompiera las cadenas del silencio. La idea de presentar pruebas sólidas de los actos ilícitos del terrateniente no era solo un acto de justicia, era una declaración de su existencia y su derecho a un futuro digno. El tiempo del temor había cedido ante la promesa de la verdad.
Miguel había llegado a entender que compartir su historia y la de Tzinacante fortalecía la de todos. Mencionó el arte que ella había traído a su hogar y cómo había transformado su vida. En ese mismo instante, Tzinacante se unió a ellos, su presencia irradiando confianza. Con un pequeño lienzo en sus manos, comenzó a pintar en el aire con palabras. Cuando una voz se alza, otros escuchan. Cuando un corazón se abre, otros se sienten libres. El espíritu de colaboración era visible, un gesto poderoso que unificó a todos esos individuos que alguna vez se sintieron aislados. Al finalizar su discurso, Miguel sintió que había dado no solo un mensaje, sino que se había convertido en el símbolo de un cambio. Con el apoyo de su comunidad, la resistencia ante el terrateniente estaba casi confirmada. Miguel tuvo la certeza de que el camino hacia la justicia no sería fácil, enfrentaría retos y podría encontrar oposición, pero sabía que contaba con el poder de su gente. La conexión que había cultivado con ellos se traducía en un compromiso mutuo. De repente, comprendió que no solo había crecido como persona, había construido un puente para que otros también pudieran cruzar. Ahora, su camino estaba entrelazado con el de todos, y ese mismo camino los conduciría hacia la libertad. Finalmente, Miguel decidió que era hora de llevar su lucha a la arena legal. Con el respaldo de la comunidad, se buscarían aliados que pudieran presentar las pruebas en un tribunal. Era el momento de desmantelar el régimen del terrateniente, y el momento que había estado esperando para demostrar que la lucha había valido la pena. Se sentía un poderoso torrente de certeza fluir a través de él. Mientras miraba a Tzinacante, sonriendo con la luz de un futuro que prometía ser brillante, una profunda satisfacción llenó su ser. Miguel había superado no solo el obstáculo del terrateniente, sino también sus propios demonios internos. En su viaje personal de transformación, había aprendido a ser un defensor, un líder y un hombro sobre el cual otros podían apoyarse. Se sintió completo, y en ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre. El sol brillaba con fuerza sobre el pueblo. Miguel se volvió hacia su comunidad, ahora unida, y con voz firme exclamó: «Hoy definimos nuestro destino». Las palabras vibraron en el aire, y en ese instante, la historia de Miguel y Tzinacante se convirtió en una sentencia de libertad. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. La transformación personal y la lucha por la justicia comienzan aquí.